Y entonces, ¿dónde lo dejamos? Esa fue la frase que escuché detrás de la puerta de mi propia cocina. La voz de mi hijo mayor, Daniel, fría, práctica, como si estuviera decidiendo dónde tirar un mueble viejo y no dónde abandonar a su padre. El asilo de Tlaquepaque está barato y si ya no camina bien, ahí va a estar mejor, respondió su esposa, Laura, con un susurro que pretendía ser compasivo, pero que sonaba más a cálculo. Yo estaba sentado a pocos metros, apoyado en mi bastón, el bastón que, por cierto, no necesitaba. Respiré despacio, bajé la cabeza y apreté los nudillos, no de raiva, sino de certeza, porque ese día yo no solo escuché su plan, ese fue el día en que decidí activar el mío. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Mi nombre es Manuel Abarca, tengo 72 años y viví toda mi vida creyendo que el amor de un padre podía sostener una familia. Trabajé 40 años como mecánico en Guadalajara, ahorrando peso por peso, sacrificando fines de semana, vacaciones y até mis huesos para que mis hijos estuvieran bien. Nunca les faltó comida, nunca les faltó un techo, nunca les faltó mi tiempo, aunque yo anduviera muerto de cansancio. Y ahora, mis propios hijos hablaban de mí como si fuera un estorbo. Pero lo que ellos no sabían, lo que ninguno sospechaba, es que mi salud estaba perfecta, completamente perfecta. En la mesa, junto a mi taza de café, tenía guardado un folder amarillo. Dentro estaban mis análisis del Hospital Civil de Guadalajara. Colesterol impecable, corazón fuerte, reflejos intactos. Y a un lado diso, un post-it escrito a mano por la doctora Salgado. ¿Listo para la parte 1? La parte 1, la parte que mudaría todo. Se escuchó un golpe en la puerta. Daniel entró primero, sin pedirme permiso, revisando la casa como quien revisa una bodega. Laura detrás, con esa sonrisa artificial que sopone cuando necesita algo. «Papá», dijo Daniel, exagerando a voz como si yo fuese un niño. «¿Cómo te sientes hoy? ¿Duele algo? ¿Te mareaste otra vez?» Yo levanté la vista, lentamente. Miré directo a sus ojos, y con la voz más frágil que pude fabricar respondí: «Un poquito, hijo. Cada día peor». Laura soltó un suspiro dramático. Daniel cruzó los brazos. «Es por eso que ya tomamos una decisión, papá. Encontramos un lugar para ti, un hogar donde te van a cuidar». Yo asentí despacio. La mentira más grande del mundo, y la interpretación más convincente que hice en mi vida. «Si ustedes creen que es lo mejor», murmuré, bajando el rostro como si estuviese resignado. La verdad es que no me sentía resignado. Me sentía observando. Porque ver la ambición en los ojos de tus hijos, ver cómo brillan cuando creen que ya no sirves, no duele, revela. Y esa revelación tiene un valor enorme. Daniel continuó: «Solo firma unos papeles, papá. Es para que podamos ayudarte con tus cuentas». Los papeles. Los malditos papeles. Yo ya sabía que venían. Y también sabía que no eran para ayudarme. Eran para controlarlo todo. Les extendí la mano temblorosa, como un enfermo que confía ciegamente. Daniel sonrió. Una sonrisa que jamás había visto en él. Esa sonrisa de quien cree que ya ganó. Pero cuando me pasaron la carpeta, yo respiré hondo. Y recordé las palabras de la doctora Salgado. «No firme lo que ellos creen, firme lo que preparamos». Abrí la carpeta. Dentro había 2 documentos. Ellos pensaban que yo firmaría el que estaba arriba. Pero yo moví discretamente el papel y puse mi firma en el que estaba debajo. Nadie notó, nadie imaginó, nadie sospechó. Y ese gesto simple, mudar un papel de lugar, sería la primera pieza del dominó cayendo. Cuando levanté la vista, Laura dijo: «Pobrecito, ya ni ve bien». Yo sonreí, pero no por debilidad, por certeza, porque mientras ellos creían que habían dado su primer golpe, yo acababa de dar el mío. Esa noche, mientras la casa quedaba en silencio, apoyé mi bastón en la mesa y caminé sin él, firme, recto, con paso seguro. Y en ese instante entendí algo. No hay peor enfermedad que la ambición, y no hay mejor medicina que la verdad, cuando se revela en el momento exacto. Al día siguiente mis hijos tendrían a su viejo enfermo diante deles. Pero por dentro, yo ya era otro hombre.
y lo que pasó después los dejaría en shock. Dormí poco esa noche, no por preocupación, sino porque hacía años que no pensaba tan claro. Mientras mis hijos creían que yo estaba deteriorado, frágil, incapaz, yo repasaba cada paso del plan que había empezado a preparar desde hacía meses, cuando noté por primera vez cómo me miraban, como si ya estuviera del otro lado de la vida. La primera señal había sido sutil: Daniel tomando prestado mi tarjeta para pagar cosas urgentes. La segunda fue más directa: Laura preguntando por la escritura de mi casa, por si te pasa algo, Don. La tercera fue escuchar a mis hijos diciendo que, quizá, vender mis muebles podría ayudar a pagar un cuidador. Desde entonces comencé a entrenar. Sí, entrenar. Un viejo de 72 años entrenando. Caminatas silenciosas por la noche para fortalecer las piernas. Ejercicios de coordinación que me enseñó el enfermero Ramiro, el hijo de un amigo. Prácticas de respiración para controlar la voz, para que pudiera sonar enfermo o fuerte según lo necesitara. Y sesiones secretas con la doctora Salgado para monitorear mi salud real. Yo no me preparaba para morir. Me preparaba para verlos con los ojos limpios. Porque la ambición no aparece de golpe. Se filtra, se cuela en los comentarios, en las miradas, en los silencios. Y yo necesitaba saber hasta dónde llegarían. A las 7 de la mañana escuché la puerta abrirse sin tocar. Era Daniel. Otra vez. Papá, ya levanté tus cosas. Hoy vamos al lugar que te conseguimos. Ese lugar, ese asilo en Tlaquepaque que habían elegido sin siquiera preguntarme, me produjo un escalofrío. No por miedo, por indignación. Me quedé sentado, mirando mis manos, y respondí con voz apagada: Gracias, hijo. Ya no puedo solo. Laura entró después, revisando todo con su mirada crítica. ¿Ya tomó sus medicinas, don Manuel? Es que ayer se veía más perdido. Yo levanté la cabeza. Una parte de mí quería romper el papel, la actuación, toda esa mentira. Pero me obligué a seguir, porque aún no era el momento. Ya las tomé, creo, respondí, fingiendo confusión. Laura frunció los labios, satisfecha. Sabía que este día iba a llegar. Lo bueno es que, si usted ya no recuerda, podemos ayudarle a firmar cualquier cosa. Daniel la empujó ligeramente con el codo, como diciendo: cállate. Pero ya era tarde. Yo ya había escuchado todo. Tranquila, Laura, murmuré. No hay problema. Confío en ustedes. Se quedaron mudos. Nadie espera que el viejo coopere tanto. Mientras ellos iban a la sala, aproveché segundos de soledad para abrir discretamente la gaveta donde guardaba mis cosas más valiosas. Saqué una carpeta pequeña, color vino. Ahí estaba. Mi acta de nacimiento, copias certificadas de mis propiedades, una carta que escribí hace meses y la llave de una caja fuerte en Zapopan, donde descansaba la joya del plan. Esa llave, ese pequeño pedazo de metal, sería el golpe final. La guardé en el bolsillo interno de mi camisa y volví a apoyar la mano sobre el bastón justo cuando escuché pasos acercándose. Daniel regresó. «Papá, vámonos ya. No te esfuerces, yo te ayudo». Se inclinó para levantarme. Y aquí vino uno de esos pequeños momentos reveladores que cambian todo. Cuando intentó levantarme del brazo, yo hice fuerza, pero no la que él esperaba. Hice una fuerza mínima, calculada, suficiente para que él sintiera algo raro. La firmeza. Firmeza que no debería existir en alguien enfermo. Él retiró la mano, confundido por un segundo. Pasó la lengua por los labios. Me miró como si algo no cuadrara, pero enseguida lo disimuló. «Vamos despacito, ¿sí?», dijo, más serio. Bajamos las escaleras. Laura ya estaba en la puerta con mi maleta. Una maleta que ella misma había armado, seguramente escogiendo qué tirar y qué conservar. «Listo, Don. Hoy empieza una nueva etapa», dijo sonriendo. Yo asentí con una calma que no me reconocía. Sí, una nueva etapa. Entonces, cuando estábamos cruzando el umbral, sucedió el micro-twist del día. Una vecina, doña Lupita, apareció cargando su bolsa del mercado. «Oiga, don Manuel», dijo con voz fuerte, «¿y lo del seguro especial? ¿Ya les contó?» Daniel se quedó rígido. Laura abrió los ojos como plato. Yo fingí confusión total. «¿Seguro? No recuerdo». «¿Qué seguro?». Doña Lupita insistió. «El que le da cobertura premium en hospitales privados, ¿no?».
Ese que usted pagó tantos años. Silencio. Silencio mortal. Daniel me miró como si hubiera descubierto oro. Laura casi se atragantó de curiosidad. Yo solamente incliné la cabeza. Teatriño perfecto. No recuerdo nada. Últimamente ya no. Lupita frunció el ceño. ¿Cómo que no recuerda? Usted siempre ha sido más sano que todos los de la cuadra. Daniel la interrumpió rápido, casi empujándola hacia afuera. Gracias, doña Lupita. Ya nos vamos. Ella se alejó murmurando. Siempre tan fuerte el señor. Raro que ahora se vea tan mal. Yo miré a mis hijos. Ellos me miraron a mí. Y por primera vez vi miedo en sus ojos. No miedo por mí. Miedo por perder algo. El tipo de miedo que revela a la gente. Nos subimos al carro. Laura puso mi maleta en la cajuela. Daniel arrancó. Yo me acomodé en el asiento, respiré profundo y pensé, un día más, un día menos para que todo salga a la luz. Porque la máscara estaba a punto de caer, la de ellos y la mía. Y lo que pasaría después sería apenas el comienzo de la verdadera prueba. El camino hacia el hogar que mis hijos habían elegido era largo, casi 1 hora desde Guadalajara, 1 hora de silencio raro. No era el silencio de preocupación, era el silencio del que mide cuánto puede ganar. Daniel no hablaba, solo apretaba el volante con los dedos tensos, como si estuviera haciendo cuentas en su cabeza. Laura, en el asiento trasero, me miraba por el retrovisor cada 2 minutos. No con cariño, con cálculo. Entonces, don Manuel, dijo ella finalmente, fingiendo suavidad, ese seguro del que habló la vecina, ¿sí lo tiene vigente? Yo respiré hondo, bajé la mirada, dejé que mi voz temblara apenas lo necesario. No sé, hija, ya no recuerdo. Ella sonrió de una forma que me revolvió el estómago. Daniel intervino rápido. Papá, si tú ya no puedes manejar esas cosas, para eso estamos nosotros, ¿bien? Y la palabra que eligió, manejar, dijo, más que cualquier discurso. No quería ayudarme, quería administrar, quería controlar. El carro se detuvo en un semáforo. A la izquierda había una panadería donde solíamos ir cuando Daniel era niño. Yo le compraba concha y chocolate caliente cada domingo. Él corría al mostrador, emocionado, y me decía, «Papi, ¿hoy sí alcanzó?» Porque en aquellos tiempos no alcanzaba casi nunca. Pero yo hacía milagros para que él no lo notara. Miré la panadería un instante y volví a ver al hombre en el volante. El hombre que ahora me veía como un cheque ambulante. Me tragué el nudo en la garganta. Recordar no duele. Comparar, sí. Llegamos al asilo. Un edificio viejo, paredes, descascaradas. Un letrero torcido que decía, Hogar San Ramón, cuidado 24/7. Una mentira. Ese lugar apestaba a abandono. Apenas bajé del carro, un hombre con uniforme gris salió para recibirnos. «Buenos días. ¿Viene por la admisión del señor?», preguntó, sin siquiera verme. Daniel respondió, «Sí, mire, él ya no puede caminar bien. Necesita vigilancia». Yo di un paso adelante, firme, demasiado firme. Daniel me apretó el brazo como advirtiéndome, «Despacio, papá, no te vayas a caer». El encargado tomó nota. ¿Alguna condición médica importante? Daniel abrió la boca, pero Laura lo interrumpió. Sí, pérdida de memoria y episodios de confusión. Yo fingí torpeza, mirando al suelo. ¿Confusión? ¿Qué es eso? El encargado suspiró, acostumbrado a ver familias deshacerse de viejos como si fueran basura. Perfecto. Pasen a la oficina. Perfecto. Para ellos, no para mí. Cuando entramos, vi algo que no esperaba. Un anciano en una silla de ruedas, solo, mirando por la ventana. Sus ojos perdidos, su ropa sin lavar, su bandeja de comida intacta. Y ahí entendí exactamente qué tipo de destino habían elegido para mí. Entonces lo sentí. La rabia. Esa rabia tranquila que no explota, se congela. Laura se inclinó hacia mí y murmuró, «Papá, aquí vas a estar bien. Es lo que toca. Lo que toca». ¡Qué frase tan cruel! El administrador empezó a llenar papeles. «Necesito la firma del señor en este documento de ingreso». Daniel tomó la carpeta. Me la puso frente a los ojos. «Firma aquí, papá». Esa fue la prueba absoluta. Porque si de verdad estuvieran preocupados por mí, no me pedirían firmar. Firmarían ellos, se harían responsables. Pero querían mi firma,
Porque mi firma es clave, mi firma abre cuentas, mi firma autoriza ventas, mi firma es poder. Yo fingí temblor en la mano. Hice un gesto torpe, y al hacerlo, dejé caer la carpeta al suelo. Los papeles se esparcieron. Laura se agachó rápido para recogerlos. Daniel también. Yo solo observé, y ahí sucedió el micro-twist. Entre los papeles, uno salió volando por debajo del mueble. Daniel lo recogió sin verlo bien, y lo puso arriba del montón. Ese documento no era el del asilo. Era uno de los que yo había preparado con mi abogado. Un documento sellado, doblado, que él había metido entre mis cosas semanas atrás. Yo no tenía cómo haberlo provocado de forma evidente, pero la vida a veces empuja exactamente a donde uno necesita. Daniel no lo notó, Laura no lo notó, el administrador tampoco, y cuando el conjunto quedó organizado, me pasaron la carpeta, y yo puse mi firma, justo encima del documento equivocado. Un golpe suave, pero un golpe, un dominó moviéndose. Al salir de la oficina, Daniel dijo: «Papá, espéranos aquí. Vamos a hablar con el encargado del pago». Yo asentí. Cuando se alejaron, me quedé de pie, frente al corredor. Los pasillos olían a desinfectante viejo. Un enfermero veía televisión. Una anciana intentaba levantarse sola de una cama sin barandal. Y entre todo eso, entre esa imagen fría y triste, yo me dije a mí mismo: aquí no voy a quedarme, aquí no pertenezco, y ellos lo descubrirán muy pronto. Entonces escuché las voces de mis hijos al fondo. ¿Cuánto cuesta traerlo aquí diariamente? ¿Y si vendemos su carro? Hay que revisar las cuentas esta semana. Tomé aire, me apoyé en el bastón y murmuré: ya casi llega el momento. Porque lo que venía, lo que estaba por desatarse, sería mucho más grande que cualquier firma, y ellos aún no tenían idea. Los dejé hablando del pago, aunque yo sabía que lo que realmente estaban haciendo era negociar cuánto podrían sacar de mí una vez que estuviera encerrado. No me dolía, no a estas alturas. Lo que sentí fue otra cosa, una calma rara, como la de un torero cuando ya vio por dónde embiste el toro. Caminé despacio por el pasillo del asilo, arrastrando un poco el pie, exagerando mi papel, viendo cada detalle. Un enfermero bostezando, revisando su celular. Una señora gritando por agua mientras nadie la escuchaba. Un televisor con volumen mínimo pasando un noticiero viejo. Ese lugar no era un hogar, era un cuarto de espera hacia el olvido. Y ahí, junto a una puerta, vi la primera planta sembrada que yo mismo había colocado semanas atrás. Un pequeño letrero casi escondido. Este centro recibe auditorías del DIF cada 2 meses. Perfecto. Yo sabía exactamente qué irregularidad encontrarían en su próxima visita. Daniel regresó por mí. «Papá, necesitamos un par de firmas más», dijo con ese tono apresurado que usaba cuando algo no le estaba saliendo como esperaba. Laura venía detrás, con los brazos cruzados, la boca apretada. «Manuel, firma ya. Nos urge irnos. Mañana tienes que empezar aquí mismo», dijo. Yo me detuve en seco. «¿Mañana? ¿Tan pronto?» Laura soltó una risa seca. «¿Y qué esperabas? ¿Un hotel? Aquí estarás vigilado». «¿Vigilado?», repetí bajito. «Sí», respondió ella, sin filtro, «para que no causes problemas». Me sorprendió lo rápido que les salía la crueldad cuando creían que yo ya no tenía fuerza para defenderme. Entramos a la oficina otra vez. El administrador revisaba los documentos. Fue ahí donde ocurrió otro micro-twist. El hombre frunció el ceño y dijo: «Perdón, este papel, ¿quién lo metió aquí?». Laura y Daniel se tensaron. «¿Qué papel?», preguntó Daniel. El administrador levantó el documento. Ese documento que había caído por accidente bajo el mueble y que yo había firmado sin que ellos lo supieran. Era uno con sello oficial, con membrete, con una frase en negritas: «Responsabilidad legal y patrimonial, rectificación de tutela». Daniel se puso pálido. «¿Qué es eso?». Yo bajé el rostro como si no entendiera. «¿Ese es mío?». El administrador movió la cabeza. «No entiendo. Esto parece redactado por un abogado». Laura me vio con dureza. «¿Tú lo trajiste, verdad?». «¿Tú?». Fingí confusión. «No sé, yo no recuerdo». El administrador dejó el documento a un lado. «Bueno, esto no sirve para su ingreso, así que lo haremos a un lado. Pero les aviso, cualquier documento externo debe ser declarado».
Perfecto. No necesitaba que sirviera para el ingreso. Solo necesitaba que existiera, que tuviera mi firma y que más tarde se preguntaran cómo demonios apareció ahí. Ellos no sabían que ese papel, combinado con lo que pasaría en 48 horas, sería dinamita pura. Cuando salimos del asilo, Daniel volvió a tomar su tono controlador. «Papá, ya está decidido. Mañana te traemos temprano. Hoy duermes en tu casa». Yo asentí, doblando un poco la espalda, mostrando una fragilidad exagerada. Pero al momento de subir al carro, vino otro microplot twist que ninguno esperaba. El encargado del asilo salió corriendo detrás de nosotros. «Señor Manuel, señor Manuel». Daniel se detuvo. «¿Qué pasó ahora?», murmuró con fastidio. El encargado me entregó un sobre. Este llegó hoy temprano a su nombre. Lo dejó un mensajero. Creo que es importante. Daniel intentó tomarlo, pero el encargado fue claro. Es para él. Solo para él. Yo lo guardé en el bolsillo. Daniel y Laura se miraron entre sí. Esa chispa de incomodidad fue deliciosa. De regreso al carro, Laura ya no resistió. ¿Qué era ese sobre? ¿Por qué llegó al asilo? Si ni siquiera está ingresado. Yo respondí, no sé, alguien habrá pensado que ya vivía aquí. Daniel apretó el volante. Papá, mañana necesitamos ver qué es eso. No queremos sorpresas. Yo miré por la ventana, dejando que la luz de la tarde me cubriera la mitad del rostro, como hacen los viejos nos que se resignan. Excepto que yo no estaba resignado. Yo estaba contando los minutos. Llegamos a mi casa. Daniel me bajó del carro como si cargara un costal. Papá, quédate quieto. Te voy a abrir la puerta. Ese era el tercer día consecutivo en que me trataba como si fuera un mueble. Cuando entré a mi casa, me senté lentamente en la silla de la cocina. Los vi discutir en voz baja frente a la puerta. Tenemos que vender esa camioneta y revisar si ya podemos acceder a su pensión. ¿Crees que le dé otro infarto pronto? Se me apretó el pecho, no por tristeza, sino por confirmación. Ellos ya no me querían. Ellos querían mis cosas. Perfecto, porque pronto ellos entenderían qué significa perder algo que creían ganado. Antes de irse, Daniel me dijo, mañana a las 8 pasamos por ti. No te preocupes por nada, ya pensamos en todo. Yo sonreí, una sonrisa pequeña, de esas que un hijo nunca sabe interpretar. Cuando cerraron la puerta, saqué el sobre del asilo. Lo abrí despacio. Dentro venía una hoja con una sola frase, escrita por alguien que yo conocía mejor que mis propios hijos. La pieza final está lista. Mañana, a tu señal. Sonreí más fuerte esta vez y murmuré. Perfecto. Entonces mañana empezamos. Porque ellos creían que me iban a internar. Pero en realidad, ellos eran quienes estaban a punto de quedar atrapados. Dormí poco esa noche, no por angustia, por expectativa. A las 6 de la mañana ya estaba sentado en la mesa, con mi tacita de café de olla y el sobre abierto frente a mí. Leí la frase otra vez, despacio, saboreando cada palabra como si fuera una carta de victoria anticipada. La pieza final está lista. Mañana, a tu señal. Era la confirmación de que no estaba solo, de que lo que mis hijos habían llamado tu debilidad era en realidad su punto ciego. Mientras tanto, afuera, los pájaros cantaban como cualquier mañana normal. Me puse a limpiar mi bastón, ese que había usado para cojear frente a ellos durante semanas. Un bastón que no necesitaba. Un bastón que era, en sí mismo, una semilla plantada. A las 7:50 escuché el claxon del carro de Daniel. 3 toques cortos, apresurados, impacientes, como si de verdad vinieran por un estorbo. Me levanté despacio, exagerando el peso en las piernas. Abrí la puerta con mi mejor cara de anciano confundido. Daniel suspiró. Papá, ¿ya estás listo? Vamos tarde. Laura ni siquiera saludó. Apúrate, Manuel. Hoy firmamos todo. Hoy firmamos todo. Qué frase más peligrosa, dicha por alguien que cree que siempre tendrá el control. Durante el trayecto, Daniel evitó verme a los ojos. No podía. Yo sabía demasiado de ese gesto. Lo hacía desde niño cada vez que estaba mintiendo. Laura, en cambio, estaba confiada. Ya se veía dueña de mis cuentas, de mi casa, de mi tiempo. Le brillaban los ojos como a una persona que cree estar por recibir una herencia adelantada. Manuel, dijo ella, cuando ya estés instalado vamos a traer tus cosas más importantes. Yo asentí. ¿Qué cosas, hija? Pues, tus papeles.
tus tarjetas, lo que se necesite. Y ahí estaba, clara como el cristal, la verdadera intención. No hospitalidad, no preocupación, acceso. Cuando llegamos al asilo, el encargado nos recibió con una sonrisa apagada. «Listos para el ingreso, don Manuel». Yo asentí con torpeza fingida. Daniel sacó la carpeta con los documentos. Solo falta su última firma. Yo extendí la mano. La dejé temblar un poco. Él acercó la hoja. Y ahí ocurrió el primer microtwist del día. «Disculpen», dijo el encargado. «El DIF dejó una notificación hace 20 minutos. Están revisando todos los procesos de ingreso de adultos mayores. Necesito verificar algo antes». Daniel palideció. «¿Cómo que revisar?» «Procedimiento normal», respondió el encargado, aunque su cara decía otra cosa. Laura se cruzó de brazos. «¿Cuánto va a tardar? Tenemos que irnos». El encargado tomó la carpeta y empezó a hojear. De pronto, frunció el ceño. «¿Qué es este documento?» Daniel casi se atraganta. «¿Cuál?» El encargado lo alzó. Era el mismo documento perdido del día anterior, el que yo había firmado sin querer. Ese que parecía inofensivo, pero no lo era. Esto parece una solicitud de revisión de tutela, con reconocimiento de representante legal alterno. Daniel volteó hacia mí, desconcertado. «Papá, ¿qué es esto?» Yo abrí los ojos con inocencia. «No sé, hijo, yo no recuerdo». Laura me miró con odio puro. «Él no pudo haber hecho eso. Él no sabe ni dónde está parado». Yo, muy lento, bajé la mirada. «Perdón». El encargado siguió leyendo. «Esto está sellado por un despacho jurídico y firmado por el señor». Daniel tragó saliva. «Debe ser un error. Los errores no llevan sello oficial», dijo el encargado. Y ahí, solo ahí, Daniel entendió que había una bomba en esa carpeta. Una bomba que no había sido él quien colocó. El encargado dejó la carpeta en el escritorio. «Voy a tener que comunicarme con el DIF antes de proceder». Daniel explotó. «No puede, tenemos prisa». El encargado respiró hondo. «Señor, si esto está aquí, tengo la obligación de revisar». Laura sacó su arma favorita, su tono venenoso. «¿Y si lo sacamos? ¿Si decimos que ese papel no sirve?» «No pueden retirarlo», respondió el encargado sin pestañear. «El documento ya está registrado en nuestro sistema». Daniel me fulminó con la mirada. «Papá, ¿qué hiciste?» Yo levanté mi bastón, lo sostuve con ambas manos y dije con voz suave: «No sé, hijo. Últimamente me confundo. Una mentira pequeña, alimentada por semanas de actuación, y ahora, útil, muy útil». Nos pidieron esperar afuera. Nos sentamos en una banca del jardín interior del asilo. Un lugar feo, con una fuente rota y plantas secas. Daniel se frotaba las manos. Laura caminaba de un lado a otro. Yo solo observaba, callado, controlando mi respiración. En eso, llegó una camioneta blanca. Puertas laterales con logotipos oficiales. El tipo de camioneta que hace que cualquiera enderece la espalda. Laura se detuvo. ¿Quiénes son?» Daniel se levantó. «Papá, ¿qué está pasando?» Dos personas bajaron. Una trabajadora social y un hombre con chaleco azul del DIF. El chaleco decía «Inspección». La trabajadora social habló con voz firme. «¿El señor Manuel?» Yo levanté la mano. Daniel respondió por encima: «Sí, él. Pero no hay necesidad de...». «Necesitamos hablar con usted», me dijo ella a mí. «No con ellos». Laura dio un paso al frente. «Pero nosotros somos sus hijos». «Justamente por eso», respondió. «La inspectora, la entrevista debe ser sin ustedes». El color desapareció del rostro de Laura y de Daniel. Yo me levanté despacio del banco apoyándome en el bastón. El inspector me ofreció el brazo. «Venga, don Manuel. Necesitamos hacer unas preguntas sobre su situación». Daniel se acercó. «Esperen, no pueden llevárselo así». El inspector lo miró como quien mira a un niño revoltoso. «¿Tiene usted algún poder legal sobre él?» Daniel se congeló. «¿Por qué no?» No lo tenía. La trabajadora social sonrió ligeramente. «Entonces, por favor, dé un paso atrás». Y mientras mis hijos me veían alejarme, sin entender nada, sin poder detener el proceso, yo apenas incliné la cabeza como un viejo cansado. Pero por dentro estaba diciendo: «Ahora sí, hijos, empieza mi parte». Me llevaron a una sala pequeña,
con paredes color crema y una ventana que daba a un arbolito triste del estacionamiento. La trabajadora social cerró la puerta con suavidad, pero su mirada era firme, profesional, acostumbrada a detectar abusos donde otros solo ven familia. Don Manuel, dijo, sentándose frente a mí, ¿usted autorizó su ingreso aquí? Yo incliné la cabeza, temblando apenas, como lo había ensayado. Pues, mis hijos me dijeron que era lo mejor, que ya no sirvo para mucho. La trabajadora social no tomó notas, solo me observó. Eso me gustó. Las personas que solo escuchan sin escribir son las que realmente están conectando. El inspector abrió la carpeta que traían. Según esto, dijo, usted pidió una revisión de tutela voluntaria. Yo fruncí el ceño, lentamente, como si no comprendiera. ¿Yo hice eso? Sí, don Manuel. El inspector colocó el documento frente a mí. El sello es auténtico. Y la firma, también. Lo vi con mis ojos medio entrecerrados. Entonces, ¿yo mismo pedí que revisaran mi caso? Exactamente. La trabajadora social entrelazó las manos. Don Manuel, lo que necesitamos saber es algo muy simple. Pausó. ¿Usted se siente obligado por sus hijos? ¿Lo tratan mal? Una sola pregunta. Directa. Poderosa. El tipo de pregunta que prende un incendio en segundos. Yo suspiré. Lento, como un hombre que carga años. Pero mis palabras estaban medidas con precisión quirúrgica. No quiero problemas, pero últimamente siento que ya no me ven como su papá. La trabajadora social levantó una ceja, apenas. El inspector se inclinó hacia adelante. ¿Y sobre su salud? Sus hijos dijeron que usted ya no puede caminar bien. Yo levanté el bastón, lo miré y solté una sonrisa amable. A veces, exageran. El inspector notó el detalle. Claro que lo notó, porque yo no tenía nada de enfermo. Nada. La trabajadora social tomó aire. Don Manuel, ¿podemos pedirle que se ponga de pie, por favor? Yo asentí, con ese gesto lento y tembloroso, y luego, muy suavemente, me levanté. No cojé, no perdí equilibrio, no me apoyé en nada. El inspector abrió los ojos, la trabajadora social también. ¿Desde cuándo puede caminar así?, preguntó ella. Yo, con una calma que casi sabía a venganza silenciosa, respondí, desde siempre. La trabajadora social pidió una pausa y salió de la sala. Algunos minutos después regresó con un tono distinto, más cuidadoso, más alerta. Don Manuel, necesitamos preguntarle algo muy importante. Sí, hija. ¿Está fingiendo estar enfermo por miedo a cómo lo tratan sus hijos? Silencio. Ese silencio que corta. Ese silencio que pesa. Ese silencio que prepara la caída de alguien que se creyó muy listo. Finalmente respondí. No fingí por miedo. Fingí para ver la verdad. El inspector se acomodó en la silla. ¿Qué verdad? ¿Cómo me tratarían cuando creyeran que ya no podía defenderme? La trabajadora social se reclinó hacia atrás. Ahí comprendió todo. El bastón, la voz temblorosa, las supuestas incapacidades, la firma accidental, el ingreso al asilo justo hoy, el documento oficial que nadie sabía que existía, excepto yo. Semillas, pequeñas, colocadas con precisión. Ella respiró profundo. Don Manuel, voy a ser completamente honesta con usted. Puso las manos sobre la mesa. Lo que está describiendo es abandono potencial y manipulación económica. Si sus hijos intentaron internarlo sin su consentimiento, hay responsabilidad legal. El inspector añadió, y si usted está en pleno uso de sus facultades, como parece estar, no pueden tomar decisiones por usted. Yo asentí. Entonces, ¿qué pasa ahora conmigo? La trabajadora social intercambió una mirada con el inspector. Primero, vamos a hablar con ellos nosotros, sin usted presente. Yo cerré los ojos. Perfecto. Ese era el objetivo. Y segundo, continuó ella, vamos a evaluar si usted necesita medidas de protección. El inspector tomó la carpeta del asilo. Este ingreso queda suspendido hasta nuevo aviso. Cuando salimos al patio, mis hijos estaban de pie, nerviosos, ansiosos, sudando. Laura fue la primera en hablar. ¿Y? ¿Ya firmaron? ¿Nos podemos ir? La trabajadora social respondió con una tranquilidad afilada como un bisturí. No. De hecho, nada se va a firmar. Daniel frunció el ceño. ¿Por qué no? El inspector se adelantó.
porque encontramos inconsistencias y porque su padre no presenta ninguna limitación física. Laura abrió la boca sorprendida. ¿Cómo que no? Si ni podía caminar. La trabajadora social señaló mi bastón. ¿Segura? Porque lo vimos caminar perfectamente bien, sin ayuda. Laura volteó hacia mí. Sus ojos eran puro incendio. ¿Te estabas haciendo? Yo sonreí. Apenas. No, hija. Solo observaba. Daniel dio un paso hacia mí. Papá, ¿qué hiciste? El inspector levantó la mano firme. No se acerque más, por favor. Daniel se detuvo, incrédulo, como si nadie hubiera puesto límites a su tono en años. La trabajadora social sacó un formulario. Vamos a necesitar hablar con ustedes en privado, por posible intento de abandono. Laura perdió la compostura. Esto es absurdo. Él no sabe lo que hace. El inspector contestó, pues sabe tanto, que ya empezó un proceso legal sin que ustedes se dieran cuenta. Daniel se volteó hacia mí, con la voz rota entre rabia y miedo. Papá, ¿qué demonios hiciste? Yo apoyé ambas manos en el bastón, incliné la cabeza y respondí con la frase exacta que había guardado desde hacía semanas. Lo mismo que ustedes hicieron conmigo, hijos, solo que mucho mejor. La inspectora agregó, Don Manuel, ¿quiere volver a su casa o prefiere quedarnos aquí para tramitar medidas cautelares? Yo levanté la vista, los miré a los dos y dije, quiero volver a casa. Y mientras ellos discutían con los funcionarios, gritando, negando, justificando, enredándose, un trabajador del DIF me abrió la puerta. Pase, don Manuel, nosotros lo llevamos. Caminé hacia la salida, sin bastón, sin temblor, sin miedo, pero no sin propósito, porque esto recién comenzaba. Lo que ellos verían mañana iba a cambiarlo todo. La patrulla del DIF me dejó justo frente a mi casa. El sol comenzaba a bajar, pintando la calle con ese color dorado que siempre me recordaba a los domingos cuando mis hijos eran chiquitos, antes de que la vida les llenara la cabeza de prisas, cuentas y ambiciones. Me quedé unos segundos mirando la puerta. Era mi hogar, el único lugar donde aún quedaban fotografías sin borrar, sillones con forma de mis siestas y tazas que mis hijos pintaron en la primaria. Un templo pequeño, pero mío. La trabajadora social me ofreció el brazo, pero yo levanté la mano. Estoy bien, hija. Puedo solo. Ella sonrió, como quien confirma lo que ya sospechaba. Yo nunca estuve enfermo. Cualquier cosa, don Manuel. Mañana vendremos a hacer la visita domiciliaria, dijo ella. El inspector añadió, y prepare identificación, documentos de propiedad, todo lo que tenga. Será importante. Asentí. Ellos se fueron, y yo entré. Mi casa estaba silenciosa. Demasiado. Caminé hacia la mesa donde siempre dejaba mis cartas, mis recibos, mis notas. Ahí estaba la carpeta que había preparado desde hacía semanas. Documentos médicos demostrando mi buena salud, copias de mis pólizas, grabaciones de voz donde mis hijos me presionaban, fotos de los planes que tenían para mí. Todo ordenado, todo clasificado, todo listo. Pero había algo más, algo que mis hijos no sabían. Un sobre grueso, sellado, con una letra que reconocería en cualquier parte. Mi esposa, su letra, su tinta azul, su forma de escribir Manuel, como si acariciara la palabra. Ese sobre era mi arma real, mi última carta, mi respaldo moral. Lo había guardado desde hacía años, esperando el momento en que mis hijos se olvidaran de quién los crió. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta que leerían mañana y un documento legal que mis hijos jamás imaginaron. Sonreí. Esa sonrisa que solo sale cuando uno sabe que la justicia está de su lado. Esa noche casi no dormí, pero no por miedo. Dormí poco porque mi mente estaba organizando cada movimiento del día siguiente. Semillas plantadas, todas germinando al mismo tiempo. La firma misteriosa del ingreso voluntario, mi incapacidad que desapareció frente al DIF, la visita domiciliaria, la carpeta de evidencias y el sobre, ese sobre que mis hijos creyeron que jamás vería la luz. A las 7 de la mañana preparé café, me acomodé la camisa, me peiné como en mis tiempos de maestro y me senté en la sala. No como un viejo enfermo, como un hombre que recupera su voz. A las 8:30 exactas, tocaron la puerta. La trabajadora social y el inspector entraron. ¿Listo, don Manuel? Listo, hija.
Coloqué la carpeta sobre la mesa y la trabajadora social comenzó a revisarla con esa mirada que combina profesionalismo con indignación silenciosa. Al llegar al audio donde mi hijo decía: «Papá, ya no sirves. En el asilo te van a cuidar mejor que yo», ella levantó la vista. Esto es prueba directa de intención de abandono. Yo asentí, tranquilo. Después el inspector abrió el sobre que había dejado a un lado. «¿Qué es esto, don Manuel?» «De mi esposa. Lo dejó antes de morir». Sacó el documento. Lo leyó. Y su expresión cambió. Primero sorpresa, luego respeto. «Esto es un testamento adicional». La trabajadora social abrió los ojos. «¿Su esposa dejó un documento extra?» «Sí, uno que mis hijos nunca supieron que existía». El inspector continuó leyendo en voz baja. Luego alzó la mirada hacia mí. «Don Manuel, este documento nombra a usted como único administrador legal de toda la propiedad familiar y especifica que ninguno de sus hijos puede tomar decisiones sobre usted sin autorización judicial». La trabajadora social se inclinó hacia adelante. «Esto cambia todo». Yo respiré hondo. Mi esposa siempre fue más lista que nosotros. A las 9 en punto, se escuchó un carro frenando afuera. Gritos, puertas azotándose. Era Laura y Daniel, los dos entrando a la casa como si aún fueran dueños de todo. Laura me vio sentado y soltó: «¿Ahora qué drama estás armando, papá? ¿Otra vez diciendo que estamos abusando de ti?» El inspector se giró hacia ella, con una calma que era casi ofensiva. «No, esta vez nosotros lo estamos diciendo». Daniel tragó saliva. «¿Qué? No. Ustedes no entienden. Mi papá, él ya no piensa bien». La trabajadora social interrumpió. «Lo hemos evaluado. Camina perfectamente. Habla perfectamente. Recuerda todo. Y no muestra ningún signo de deterioro cognitivo». Laura cerró los puños. «Entonces, ¿fingiste?» Me la quedé viendo, con esa serenidad que tanto le molesta. Fingí para ver cómo me tratarían cuando creyeran que no podía defenderme. Daniel dio un paso hacia mí. «Eso es manipulación». El inspector levantó la mano, firme. «Manipulación es intentar internar a su padre sin su consentimiento». Laura se puso roja. «Él exagera. Solo queríamos lo mejor para él». «Ah, ¿sí?», respondió la trabajadora social, mostrando un documento. «¿Y cómo explica que lo hayan llevado a firmar papeles sin su conocimiento?» Daniel se quedó congelado. No sabía qué decir. No tenía cómo negar. Entonces la trabajadora social sacó el testamento, el documento de mi esposa. «Y esto», dijo, «demuestra que ustedes no tienen ninguna autoridad legal sobre su padre». Laura intentó arrebatar el papel, pero la funcionaria fue más rápida. «Les informo que a partir de este momento, sus visitas quedarán registradas y supervisadas. Si vuelven a intentar cualquier movimiento sin autorización de don Manuel, habrá consecuencias legales». Daniel se hundió en el sofá. Laura se quedó de pie, muda. Yo tomé el bastón, no porque lo necesitara, sino porque hacía ruido cuando lo apoyaba en el piso. Ruido que pesa. «Y ahora sí», dije, levantándome despacio, «es mi turno de hablar». Los dos levantaron la vista hacia mí, con esa mezcla de miedo, vergüenza y sorpresa que solo aparece cuando la vida te pone un espejo enfrente. «Hoy», dije, «van a escuchar lo que nunca quisieron oír». Silencio absoluto. Lo que ustedes hicieron conmigo no fue preocupación, fue descaro, fue comodidad, fue egoísmo. La voz de Laura tembló. «Papá, no queríamos, ya no digan nada». Me acerqué un paso. «Hoy los que van a escuchar son ustedes». Y ellos no sabían que lo que venía después iba a romperlos, porque lo que guardé para la parte final no era venganza, era justicia, de la que arde. Laura y Daniel se quedaron quietos, como si el aire de la sala se hubiera vuelto más pesado que el cemento. Yo avancé con el bastón en la mano, apoyándolo en el piso no por necesidad, sino para que cada golpe marcara el ritmo de lo que estaba a punto de decirles. «Siéntense», dije, y por primera vez en mucho tiempo, obedecieron. La trabajadora social y el inspector se colocaron a un lado, observando sin intervenir, como jueces silenciosos de una audiencia improvisada. Yo me acomodé frente a ellos, respiré profundo y dejé caer la frase que había guardado por meses. «Ustedes dejaron de ver a su padre. Solo veían un estorbo». Laura apretó la mandíbula. «Papá, no digas eso». «Ah, ¿no?»,
Saqué de la carpeta la primera foto. Laura, empujando mi silla de ruedas, esa que solo usaba para la prueba, sin siquiera mirarme. Saqué la segunda. Daniel firmando papeles mientras yo estaba dormido. La tercera. Los dos planeando dónde dejarme, creyendo que yo no escuchaba. El inspector las tomó y las fue revisando, una por una. Daniel tragó saliva. Papá, estábamos confundidos. Creímos que... Creyeron mal. Me incliné hacia adelante, despacio, dejando que cada palabra pesara. Esta casa, mi vida, mi salud, todo lo han tratado como si fuera algo que se puede reemplazar. Laura se limpió una lágrima rápido, intentando que no se notara. Es que tú ya no querías ver a nadie. Es que ustedes solo venían a verme cuando necesitaban algo. Silencio. Un silencio que dolió más que cualquier grito. Entonces saqué lo que guardé para el final. El documento de mi esposa, el testamento adicional, el que ninguno de ellos sabía que existía. La trabajadora social lo sostuvo en alto. Este testamento especifica que don Manuel es el único administrador de toda la propiedad familiar, incluyendo posibles herencias futuras. Y además, el inspector tomó el papel y leyó. Prohíbe expresamente que sus hijos tomen decisiones médicas, financieras o de vivienda sin su consentimiento directo. Daniel parpadeó 3 veces, como si esperara que fuera una broma. Laura se llevó la mano al pecho. «Mamá, ¿escribió eso?» «Lo escribió cuando ustedes empezaron a distanciarse», respondí. Ella veía lo que yo no quería ver. El inspector añadió, «Y con las pruebas presentadas, ustedes dos quedan oficialmente bajo supervisión en lo que respecta al cuidado de su padre. Cualquier intento de moverlo, internarlo o presionarlo, será considerado negligencia intencional». Daniel se hundió más en el sillón. Laura dejó de respirar por un segundo. Yo solo me quedé de pie, mirando la escena que jamás pensé vivir. Pero faltaba el golpe final, ese que no buscaba lastimar, sino poner un límite que por años yo había evitado. «Escúchenme bien», dije, con la voz baja pero firme. «No quiero venganza. No quiero verlos sufrir. No quiero destruirlos». Daniel levantó la vista confundido. «Entonces, ¿qué quieres?» Quería muchas cosas, pero solo una era esencial. «Quiero respeto». Laura se cubrió la boca con la mano. «Papá», levanté mi bastón y señalé la puerta. «A partir de hoy ustedes entran a mi casa cuando yo los invite. No cuando quieran. No cuando necesiten algo. Cuando yo decida». La trabajadora social asintió. «Es lo más sano para todos. Y otra cosa más», añadí. «Mi salud está perfecta. Perfecta. Pero ustedes creyeron que era lo contrario». Daniel soltó un suspiro largo, como si acabara de derrumbarse todo lo que había asumido sobre mí. «Papá, ¿entonces fingiste ser enfermo para... probarnos?» «No». Me acerqué a ellos, lento. Fingí para ver quién eran ustedes cuando pensaban que yo ya no podía defenderme. Sus rostros cambiaron. Ese tipo de cambio que uno no puede fingir, el que viene cuando la vergüenza y el miedo se mezclan con la realidad. La trabajadora social cerró su carpeta. «Don Manuel, ¿desea presentar cargos?» Miré a mis hijos, a los dos, a los niños que un día cargué en brazos, a los adolescentes que me pedían dinero para videojuegos, a los adultos que, sin darse cuenta, me convirtieron en un mueble viejo. Respiré hondo. «No». Daniel dejó caer los hombros, como si hubiera soltado 100 kilos de culpa. Laura se limpió las lágrimas. «Gracias, papá. Pero no confundamos las cosas», añadí. «El hecho de que no presente cargos no significa que esto se olvide». El inspector anotó algo y se despidió. La trabajadora social me dio una mirada de aprobación silenciosa. Y se fueron. Mis hijos quedaron frente a mí, pequeños, perdidos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Daniel. Me acomodé el bastón bajo el brazo y respondí. «Aprender». Laura dio un paso hacia mí. «¿Podemos intentar hacerlo mejor?» «Pueden intentarlo, pero tendrán que demostrarlo día a día». Ambos asintieron, y por primera vez en mucho tiempo hablaron sin gritar, sin exigir, sin mandar. Hablaron como hijos que, por fin, entendieron que su padre no era un estorbo, sino un hombre que solo esperaba un poco de humanidad. Horas después, cuando por fin se fueron, la casa quedó en silencio. Un silencio distinto, ligero, en paz. Me serví un café,
Abrí las ventanas y miré hacia la calle. Un carro negro dobló la esquina, la misma limusina que me había traído días atrás. El chofer bajó la ventana y me saludó. ¿Todo bien, don Manuel? Sonreí. Todo en orden, hijo. Gracias. La limusina se alejó y yo me quedé de pie en la puerta, respirando el aire fresco de la mañana. No vencí a mis hijos, no gané una guerra. Recuperé mi voz y, para un viejo al que creyeron indefenso, esa es la victoria más grande de todas.